Hola, hola, ¿cómo te encuentras este día de hoy? Soy Grisi Nava y quiero comenzar preguntándote esto por parte de tus seres asistenciales. ¿Has dicho alguna vez, la vida no tiene sentido? Es que justo dicen ellos que tu alma se ha hecho esta pregunta. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y vaya que dicen, te lo estamos contestando. ¿Te ha pasado esto? ¿Cómo te encuentras en estos momentos en tu vida con los conflictos, con los problemas, con lo que te está sucediendo? Quédate en este directo para los que están en vivo y para los que están viendo en diferido, porque sé que al final de estas palabras que vas a escuchar, creo que te va a quedar un poco más claro qué se requiere de ti hacer para que dejes de sentir que de repente te rebasa toda la vida, te rebasan los problemas, sientes que por más que te esfuerzas, no ves los resultados, te entiendo perfectamente. Y sé lo que se siente estar en un momento de desolación, porque sabes que no te encuentras sola ni solo, te encuentras en un estado que es temporal, que puede ser temporal, y es un estado de desolación. Y vamos a salir de ese estado de desolación. Hola a todas, hola a todos, guapísimas también ustedes, ¿qué tal? Hola Eduardo, hola Mayra, hola Cristina, hermosa, Anita, Celaya. ¿Cómo están después del curso, Raquel? Juliana, Carito Sancho, Joel, Micaela. ¿Cómo se encuentran? Oigan, María Fernanda, gracias, gracias por tus gracias. Eh, Ayer terminamos seminario de, de reevolución, códigos femeninos, 3 días súper intensos, pero aquí estoy. ¿Cómo no voy a estar con todos ustedes? Creo que, que va a haber muchas mujeres despertando dentro de muy poquito y van a ser ustedes esa cadena de favores para muchas otras mujeres más. Y espero que no estén biologizando mucho. Muy bien. Dice, más hermosa que nunca. ¿Quién? ¿Yo o ustedes? ¿O todas? Oigan, sí llegaste, Elisa. Bueno, para todos, vamos a comenzar con este tema importante. También lo hablé ayer en el curso, en el seminario. Eh, Vaya que cómo afecta haber sido abandonada o abandonado en nuestra infancia. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién de ustedes se sintió, vivió un abandono en el momento más crucial de tu vida, que era precisamente cuanto más seguridad necesitabas, cuando te estabas desarrollando, cuando estabas descubriendo la vida, cuando estabas descubriendo de qué se trata estar aquí, qué es esto de convivir con adultos que se ven de una manera, actúan de otra, etcétera. Y ya empiezo a ver sus yo. Aquí no es para hacer culpables a nuestros padres, sino es para tomar conciencia, ¿ok? Sí. A veces el abandono viene desde el mismo vientre materno, porque la madre está sufriendo tanto el abandono del padre de su bebé, que ella misma está sintiendo todo el abandono y te lo está transmitiendo a ti sin darse cuenta del enorme daño que no solo se hace a ella, sino le hace al ser que lleva dentro. Y otras veces, por la enorme ignorancia del ambiente, de la sociedad y de los padres, que solo pueden pensar en ellos mismos, no les alcanza para pensar en un siguiente ser. O sea, no pueden con su propia vida, están en déficit
y entonces no tienen absolutamente nada que entregarle a nadie, entonces mucho menos a un hijo. O luego a la primera quieren salir huyendo y salen huyendo y te abandonan. O luego están los que están presentes pero completamente ausentes, ¿no? Los dos padres trabajando todo el día y entonces para las creencias de aquel entonces, mientras trajeran el alimento, mientras tú tengas escuela y alimento y qué vestir, ya eres un ser funcional en la vida. ¡Fua! Eres un ser sobreviviendo en la vida, pero funcional no. ¿Ok? Entonces, tener la herida de abandono nos afecta a lo largo de toda nuestra adultez. ¿Sabes por qué? Porque no te desarrollaste con la seguridad que necesitabas. Muchas personas alcohólicas y los que no se reconocen alcohólicos también, pero que cuánto alcohol se meten en el cuerpo, habla de una infancia quebrada, hecha cachitos. Y viene de la mitología griega, y se comprende mucho mejor. Una infancia quebrada, no reconocer que tuviste una infancia cortada y que le valiste pepinos a los adultos, no reconocer y decir, yo tuve unos excelentes padres, porque mira cuánto trabajaron por mí, aunque nunca estaban en casa. Te cuidó el hermano, la hermana. Eso es hacerte más daño aún. Lo que yo quiero es que por lo menos empieces a aceptar la realidad que tuviste, no la fantasía, ni que te sacrifiques por lo que no hicieron tus padres. Tampoco es bueno eso. Tampoco es bueno decir las justificaciones, pero los entiendo porque pobrecitos, es que ellos también sufrieron mucho. Eso es no querer ver tu realidad. No los, ni los justifiques, ni los mandes a la hoguera. Simplemente acepta la realidad que viviste. Es lo primero que te pido. Detrás de las drogas, detrás del alcoholismo, detrás de las codependencias, detrás de aceptar las migajas de amor, detrás de estar buscando todo el tiempo afecto, está la huella de abandono. ¿Ok? Dice, mi madre me hizo pepino, me ponen aquí. Eh, claro, dice Eduardo, es exacto. Eso es una de las cosas que me tocó aceptar, que no estuvieron, ¿no? Yo no saben cómo se me hace una sonrisa en mi rostro sarcástica cuando veo a una persona con enormes problemas que estamos interactuando, ya sea en un curso, en una sesión, etcétera, que me está contando su vida toda destrozada de adulto y cuando le pregunto cómo fue su infancia, maravillosa. Yo tuve unos padres muy buenos y me sale la sonrisa de son las personas que no quieren ver su realidad porque no quieren enjuiciar a sus padres porque qué falta de honor. A los padres se les honra. Te quiero decir que honrar a tu padre y a tu madre no significa que los tengas que respetar siempre. No significa eso lo que dice en la Biblia. Honrar a tu padre y a tu madre es a la información, no al personaje. Es que no me canso de decir que la Biblia está escrita en parábola, en cuento. Honra la información, no te hagas la que no ve o el que no quiere ver, justificando lo que hicieron tus padres contigo. No los tienes que respetar de esa manera. Lo estás entendiendo mal el respeto. Entonces, primero, claro, si tienes todas estas características o alguna de ellas que te estoy diciendo, empieza a aceptar que traes una huella de abandono
Y que cada que quieres relacionarte en el mundo de los adultos, no se relaciona el adulto, se relaciona el niño o la niña abandonada. Entonces, cada que quieres dejar la droga, sale el niño o la niña haciendo el berrinche, llorando de dolor, que no puede, porque claro, es una niña y es un niño indefenso. Por supuesto que eras un niño, una niña indefensa en ese momento. Lo eras y necesitabas muchas cosas y no estaban siendo cubiertas. Y los únicos que podían cubrirte esas necesidades eran tus padres o los adultos que podían cuidar de ti. Ujú. Así que a la niña, al niño herido, no podemos pedirle que no llore, que no grite, que no se enoje, porque es un niño, ¿ok? El tema es que cuando quieres dejar el alcohol, sale la niña o el niño diciendo, no tengo herramientas, no puedo, necesito mucho y no me lo dan. Y sale a gritar y a gritar y a gritar y sale de tu más íntimo ser. Y entonces no puedes dejar las drogas, no puedes dejar el alcohol, no puedes dejar esa pareja que te maltrata, no puedes dejar a ese narcisista, no puedes dejar a esa mujer que solo se aprovecha de tu dinero, por ejemplo, no puedes dejar al hogar en donde estás, aunque se esté cayendo a pedazos y ya no quieras vivir ahí, esté lleno de insectos, no lo quieres dejar porque sale la niña o el niño que entra en abandono y es el que cuando te bota todo esto, hace que decidas con la niña herida. Ajá. Primer punto que te recomiendo, acepta la realidad que viviste. Acéptala, porque así fue. No la justifiques, no la rechaces, no te hagas la paja mental de tuve unos padres maravillosos, no los defiendas. No tienes por qué defenderlos. Yo te doy permiso de que no los defiendas. No tienes por qué. Como una vez tuve a una chica en sesión y la recuerdo mucho porque su padre abusaba sexualmente de ella y lo seguía viendo aparte. Ya era una adulta y lo seguía viendo al padre este, porque ya estaba enfermo, a su padre biológico. Y le dije, tú no necesitas estar con él, ni necesitas seguir teniendo ningún contacto con él, y tampoco necesitas apoyarlo cuando te necesita. ¿Y saben lo que me contestó? No, Grisi, lo que pasa es que no es un mal hombre, solo lo hacía cuando estaba tomado, pero cuando no estaba tomado era un gran padre. No, por favor, mujeres, no. Tienes permiso, te lo doy. Te lo da el universo si quieres. Tienes permiso de no respetar a tus padres. Te va a hacer más beneficio lo que te voy a recomendar que hacerte esa paja mental que, bueno, no siempre era malo, no siempre abusaba de mí. Pobrecito, pues sufrió mucho. ¿Y sabes por qué te digo que no necesitas respetarlos? Porque todos tenemos la oportunidad de no hacerle eso a la descendencia, aunque lo hayamos vivido. Y ejemplos sobran en la humanidad. Entonces, no hay justificación para eso. Hay personas que deciden, yo fui torturada, abandonada y demás, y yo no les hago eso a alguien. Yo soy el ejemplo de eso. Yo fui abandonada, yo fui discriminada, no me dieron atención, no vieron por mis necesidades.
Fui abusada también sexualmente y no le hago daño al otro. Entonces, ¿se puede o no se puede? Digo, se puede, pero se tiene que elegir, ¿sí? Entonces, por favor, date la oportunidad, deja las justificaciones a un lado, acepta cómo viviste tu infancia. Y una vez una persona me dijo, hace no mucho, ¿no? Crisis, sí, claro, era lo que viviste, era un verdadero infierno. Digo, sí, viví un infierno y aún así hoy elijo darle a esos 2 personajes lo mejor de mí. Y me dice, eso no cualquiera lo hace. Se necesita tener demasiada compasión por esas personas. Y le digo, sí, porque ahora he trabajado mucho en mí, que no me quitan ni una pizca de mi capacidad de amar, de dar, de ser abundante. A mí ya no me quita nada. A la niña le quitaron mucho. Pero tengo mis límites también. Y ahora estoy aprendiendo a decir, quizá no te voy a dar tanto, ¿sabes? Porque quiero que te esfuerces un poquito alguna vez en tu vida, aunque sea, ¿sí? Eso es lo que nos lleva a trabajar en un curso, en un seminario como el que tuvimos todo este fin de semana. También no es mi obligación ver por ti toda la vida, no lo es, porque ahora estamos en un mundo de adultos y eso nos lo exige el sistema solar. Ser adultos del espacio y del tiempo. Entonces, tú que me estás escuchando en estos momentos, uno, aceptarás tu realidad. Sí, lo que te hicieron, lo que te pasó de pequeñita o de pequeñito, lo acepto. Y le dices a tu niña interna, lo acepto. Nos pasó esto y fue muy doloroso. Fue muy doloroso, le vas a decir. Ajá. No lo niego. Nos causó esto, esto, esto y esto. Te vas a poner a hablar con tu niña y con tu niño. Gracias a que nos pasó eso, también actuamos de esta, de esta y de esta y de esta manera. Pero ¿sabes qué, mi niña? ¿Sabes qué, mi niño? Ahora tomo la responsabilidad como adulta que soy, como adulto que soy, y yo me voy a hacer cargo. Cuando la niña o el niño sabe que un adulto está en su respaldo, lo puede cobijar, el niño, la niña se tranquiliza. Entonces, lo que te pido es, ya hazte responsable como adulto, como adulta que eres tú. Que esto que te pasó ya va a dejar de ser el eje rector de tu vida y ya no más tendrás que decir, ¿esta vida qué onda? ¿En serio así es la vida? ¿Para qué vine aquí? Esto es muy difícil. Dejar, porque quien está hablando es la niña o el niño. Dejarás de decir eso en el momento en el que te responsabilices de que eres un adulto del espacio y del tiempo y dejes que esos traumas sean los que rijan tu vida y que la niña sea la que dirija tu vida. Entonces voy a tomar a la adulta que soy, me voy a trabajar lo que tenga que trabajar para tener esa fuerza y responsabilizarme. Soy una adulta y entonces cuando la niña le toque la herida, aquí va a estar la adulta, que la adulta no dice, ok, abusaron sexualmente de mí, sí, pero ¿sabes qué? No dejaré que el abuso sexual sea el que me ponga cómo debe de ser mi vida. Yo elijo como adulta otras alternativas. Exacto, Miriam, gracias y next. O la persona que está llorando, pero
Te lo digo con esta fuerza energética, porque es así. Entonces dejarás, ¿sabes qué? También dejarás de manipular a los demás como un niño o como una niña para que te den lo que tú te puedes proveer como adulto. Dejarás de hacerte el impostor en tu vida, el síndrome del impostor, que se pone una máscara para poder conseguir lo que quiere o se pone una máscara porque no se siente lo que es realmente. Dejarás de mendigar amor, dejarás de mendigar dinero, dejarás de mendigar migajas de lo que sea, porque cuando eres un adulto, entonces te relacionas con adultos. ¿Y quiénes son esos adultos? También los guías que tienes allá arriba. Yo no quiero atraer guías ciegos a mi vida que me estén también manipulando, controlando, etcétera. Cuando hay un adulto, una adulta en acción y aquí hay una niña herida, la adulta siempre va a tomar las decisiones y va a hacer que la niña esté tranquila. Y va a saber que todo lo que le hizo falta a esta pequeñita que no se pudo proveer por sí misma, porque era una niña, la adulta se lo puede proveer todo. ¿Necesito un padre ahora? No, no lo necesito. Soy un adulto. ¿Necesito una madre ahora? No, no la necesito. Soy una adulta. ¿Necesito que me den amor y cariño? No, no lo necesito. Lo busco y me lo doy. Soy una adulta. ¿Necesito a alguien que me ayude a estudiar para la escuela? Ahora no, soy una adulta. Yo misma sé o le puedo pedir a una compañera que nos pongamos a estudiar para el examen de la universidad o lo que sea. Necesito un abrazo, la niña, ¿no? Necesito un abrazo y nadie me lo da. Yo como adulta, yo me puedo dar un abrazo, puedo ir y darle un abrazo a alguien, porque me lo puedo proveer. ¿La niña necesitó atención? Sí, muchísima, y no se lo dieron los adultos. Yo, Grisi, ¿me puedo dar atención a mí misma? Claro que sí, me lo puedo proveer. Me comienzo a ver, me comienzo a escuchar mis necesidades. Y entonces, ¿sabes qué? Un adulto que se hace responsable de sí mismo deja de utilizar a los demás, deja de chantajear a los demás, deja de manipular a los demás y deja de hacerse el o la pobrecita. A nadie le gustan los, ay, pobrecita, ¿ahora qué tienes? Ay, pobrecito, ¿ahora qué te falta? Ay, mira, es que pobrecita, todo le pasa. ¡No! No, como dice Jorge Lozano H. Ingobernable. Next, para afuera. Eres adulta, eres adulto. Sí, sí tenemos la huella de abandono, pero ahora voy a observar qué tanto le faltó a mi niña. Y ¿sabes qué? Me lo voy a dar a mí. Y entonces, en lugar de decir de qué va esta vida, que como decían acá nuestros seres asistenciales, que te dijera, ¿la vida no tiene sentido? Te quieren decir, la vida tiene muchos sentidos y todos te pertenecen. Que cuál es el sentido de la vida es tu misma existencia. Ese es el sentido de la vida. Y vaya que estamos ahí contigo, ayudándote a que veas de lo que te estás perdiendo por quererse tener un síndrome del impostor o de la impostora de soy la pobrecita. No eres la pobrecita ni el pobrecito, ¿sí? ¿Qué te parecen estas palabras? ¿Puedes hacer el ejercicio en esta semana? Ahora que se acerca la Semana Santa, si realmente quieres una relación santa, es una relación de adultos.
¿ok? No vayas con tus penumbras a rezarle a tus divinidades en Semana Santa de pobre de ti, de todo lo que te pasa, porque han pasado años de Semanas Santas y no cambia nada. Entonces eso no te sirve, no te sirve. No te sirve arrodillarte ante Dios y lamentarte de qué mala vida te dio, cuántos milagros necesitas que te haga. Vaya, o sea, qué lamentable lo que le pasó a Jesús. Y eso no nos sirve de nada. A ti menos. Entonces, yo sí te diría, hay cosas mejores que hacer en Semana Santa que lamentarnos, porque eso te empobrece, te encarece, no te ayuda ni siquiera a sacar tu creatividad, tu poder, a explorar nuevos sentidos que tiene esta hermosa tecnología que es el cuerpo humano. ¿Sale? Ay, dice Astrid, duras, muy duras palabras. Quiero que la ansiedad y la depresión pasen. No quiero ser la pobrecita. Te está dando, yo también estoy en proceso de ansiedad, Linda. Yo también. A veces me tocan la herida y tengo que llorar horas, horas. Pero ¿sabes qué? ¿Qué acabo de descubrir por el seminario de mujeres que di? Que lo que me estaba activando la ansiedad era la huella de abandono, que porque tenía enfrente de mí a todos los que me habían abandonado y yo me estaba supeditando ante ellos. Entonces hizo crash algo dentro de mí y me vino la ansiedad. Pero mientras estaba la ansiedad, yo no sabía por qué me estaba dando ansiedad. Sé por qué me está dando ansiedad ahora por el seminario de mujeres que preparé. Gracias a eso me di cuenta y dije, es esto. Y si no mando a la fregada a todos esos, no se me va a ir la ansiedad. Que no me hicieron nada porque yo me puse tapete, ok, pero ya no más me voy a poner de tapete. Que se van a ir porque ahora no les va a gustar que les ponga límites y no les va a gustar la nueva yo, no me interesa. A mí, Grisi, no me interesa que se vayan. Yo solo quiero personas a mi altura, a mi nivel y personas que realmente vean el valor de lo que yo entrego. No vampiros que me estén quitando y quitando y quitando. Eso no quiero a mi alrededor. Entonces, se me empezó a disminuir la ansiedad en el momento en el que acepté que tengo que hacer una limpieza en mi vida de personas, aunque las quiera, porque las que las quiere es la niña y la niña es la que les está pidiendo, ay, qué bueno que estés a mi lado, mamá, papá, tía, tío, abuela, qué bueno, porque de chiquita te necesité tanto que qué bueno que estás aquí. Pero la adulta dice, así no te quiero, exprimiéndome, no. Así no te quiero, manipulándome, no. Así no cumpliendo tu palabra, no. Porque Grisi es una mujer íntegra, que se ha esforzado mucho, que cumple su palabra, que no queda mal y que es un ejemplo. Y tú me vas a venir a quedar mal 1, 2, 3, 4, 5 veces. Adiós de mi vida. Adiós. Yo no quiero ese tipo de personas en mi vida y yo tener que pasar ansiedad porque la niña no quiere que la vuelvan a abandonar. ¿Sabes qué? Te abandono yo por decisión de la adulta. Ojalá estas palabras que te digo te llenen de fuerza. ¿Qué es lo que quiero? Porque si lo haces, empezarán a llegar personas a la altura, a tu altura de tus decisiones. Y no ya esos pobrecitas, pobrecitas, ay, cuántos necesitados tengo alrededor. Esa es la niña. La niña se rodea de necesitados o de victimarios todo el tiempo, los mismos que te victimaron cuando estabas pequeñita.
abusada y te llenas de abusadores alrededor. Ahora va a salir la adulta. Eso es lo que quiero que salga. La adulta, ¿qué te parece? La adulta puede proveerse de todo, nada más piénsalo. ¿Qué crees que te hizo falta? ¿No? Aquí dice Daisy, me llena de fuerza. Qué bueno, ese es mi objetivo, ¿sí? Llenarte de fuerza y que lo que yo experimento te lo transmita a ti, porque mi vida, mi misión de vida es mi vida misma y todas las experiencias que he tenido que trascender las he hecho porque las muestro en mis cursos, porque el seminario de mujeres sería incoherente si yo te quiero una mujer fuerte y yo dejo que los demás estén aprovechando de mí. No había coherencia, ¿sí? No la había. ¿Ok? Dice aquí, Grisi, contigo abrí los ojos. Gracias, gracias, eres un amor. O a lo mejor no soy un amor, porque a veces me tiene que salir la parte fuerte de mí, que no les gusta a todos, ¿verdad? No aceptes más migajas, ni dejes que los demás estén aprovechándote de tu gran sensibilidad, de tu nobleza. Salgamos de la ingenuidad, porque ya vimos en otro live que la ingenuidad se paga muy caro. Se paga muy caro. Ujú. Tú te necesitas a ti primero antes que a cualquier persona allá afuera. ¿Ok? Dice, ¿recomiendas un curso de milagros para cambiar esta percepción? Sí, sí lo recomiendo. A un nivel funciona mucho porque es un reset a tu mentalidad. Sí lo recomiendo. A las personas que estudian conmigo el milagro lógico, la percepción, que ya están en un avance importante en esa temática lógica, ya no lo necesitan. No, el plano 5, la lógica y la lógica de quinta dimensión le da 10 vueltas al curso de milagros. Pero si todavía no llegas ahí, sí, el curso de milagros está muy, pero muy por encima de la Biblia, por mucho. Está escrito en lenguaje cristiano, pero por mucho. ¿Ok? ¿Qué opino de la maternidad? Que jamás serás libre, mujer, si sigues pensando en querer tener hijos. ¿Por qué? Porque una vez que tienes hijos, son tuyos, por supuesto, y toda la vida estás enganchada a esas vidas. Y a todo lo que le pase te afectará porque eres su madre. Pero ahora, todas las mujeres somos maternales, todas. Y todas las que crecemos en conciencia ya no querríamos tener hijos. Eso estará para las que estarán iniciando su camino, su recorrido. Cuando llegas a un grado más sagrado, te das cuenta que no, que si eres madre, no vas a poder ser libre y no vas a dejar de atraer la violencia de los hombres. La violencia se acabará en el momento en el que decidas dejar de ser madre. Pero esto es profundo de entender. Uh-huh. No se dejará de poblar el mundo. No, pero es lo que te digo, cuando llega a un nivel de conciencia tal y una misión de vida que tienes tal, no tienes por qué tener hijos que te aten y que tengas que dedicarle muchos de tus recursos a un alma cuando se las vas a poder dedicar a muchas más almas. Ahí radica la libertad. Ya me pegó, ¿vieron? Dice, es verdad. Oigan, vamos a sacar nuestra cartita. Ah, ¿dónde dejé mi oráculo? Ah, es que como ayer hubo curso, aquí traigo. ¿O dónde dejé mi oráculo? Ayer me lo llevé para el curso. Vamos a sacar la app, ¿sale? Si no hay oráculo físico, siempre tenemos la opción de la app.
Bueno, aquí está la app. Ujú. Oráculo Guía Angelical para iOS y para Android. Le vamos a dar comenzar. Le vamos a dar iniciar lectura. Aquí está. Disculpen, ya me dio la tosedera por lo que dije. Y sencilla. Y luego escoges una cartita. Vamos nosotros a mover aquí un poquito. A donde quieras. Tú puedes escoger la cartita que quieras. O hasta, no sé, solamente mueves a la izquierda o a la derecha. Se barajea de nuevo. Y le damos descubrir. ¡Wow! Perdonen. Si alcanzas a ver la cartita, habilidades psíquicas. Hace mucho que no nos salía esta cartita, ¿están de acuerdo? Y dice, se están despertando tus habilidades psíquicas, acéptalas. Hoy estamos en el año 2023, que es el reseteo de la antena. Te están activando la antena, por eso necesitas estar muy, muy al pendiente de ti. Y eso puede ser que incremente tus habilidades psíquicas, tu sensibilidad, tu percepción, la conexión que tienes con otros, por ejemplo, el que sueñes a seres fallecidos, etcétera. Pero fíjate, también dice, entrega tu miedo a percibir el mundo espiritual, porque tienes muchos guías y puedes, que les llamo seres asistenciales, puedes aprovechar su ayuda. Pero si tú te vienes para abajo, también hay muchos guías de muy baja conciencia que también estarán cerca de ti. Entonces, te queremos fuerte, ¿ok? Tu misión de vida tiene que ver con ser un canal para otros. Ahora, ser un canal para otros en servicio, nunca servil, en servicio, nunca servil. Presta mucha atención a los mensajes que te estamos dando porque es tu propio entrenamiento. Oigan, y también aquí en la app nos podemos ir regresando con la flechita de acá y si queremos un mensaje para este momento, pues le damos aquí y sale. Y dice, ya estás lista o listo. Tienes las habilidades psíquicas para manifestar tus deseos. Te pido no quitar el dedo del renglón porque es parte de tu plan de vida. ¡Wow! Coincide con la cartita. ¡Qué impresión! ¿Y sabes qué? Que también con el tema, la niña o el niño abandonado y herido, ahí está, lo acepto, le hablo y va a entrar este adulto con habilidades nuevas para manifestar lo que realmente deseas, en lugar de que la niña o el niño herido te boicotee tus planes. ¿Sí? Porque es parte de tu plan de vida, algo que tú deseas, que sabes que viene por inspiración o por entusiasmo, es parte de tu plan de vida. Quien me dice, explícame eso último, porque inspiración viene de estar en espíritu y entusiasmo, la palabra, viene también de su origen de estar en Dios, tu divinidad que tienes interna. Entonces, cuando sientes un deseo, pero que va cargado de inspiración y de entusiasmo, ese es tu camino a seguir. Es parte de tu plan de vida. ¿Ok? Chicas, chicos, pues entren a mi página porque este mes vamos a trabajar con nuestros pequeñitos, niñas y niños. Los únicos que tienen que aprender son los adultos. Los niños no. Los niños ya traen el reset, ya traen el, ¿cómo decirlo? El código implantado, el nuevo código de la realidad. Los niños no necesitan aprender de nosotros. Los enseña su futuro.
pero los adultos sí, porque están bien desesperados con los nuevos niños que está trayendo la realidad. Para ti adulta, para ti adulto, es que voy a volver a dar el curso para padres, maestros o cualquier adulto que tenga contacto con niños o quiera hacer proyectos para niños. Va a ser el 23 de este mes, así que entra a mi página grisinava.com, que ahí justamente está la información de los nuevos niños, estos niños lógicos de esta nueva realidad. Va a estar actualizado, así como di y lo reconozco, un excelente seminario para mujeres. Esta actualización de niños me va, ya me están entrenando a mí para ustedes. Así que los espero y ya sabes, te va a llegar tu número de inscripción y te mando muchos, muchos besos, un fuerte abrazo. Gracias a todas las mujeres. Gracias a todas las que estuvieron y van a despertar. Gracias, gracias, gracias por estar en este video. Excelente semana. Ay, oigan, creo que, no, espérenme, es el 29 de abril. Yo dije 23, ¿verdad? No, el curso es el 29 de abril, el curso de los niños lógicos, ¿sí? Y es para los adultos, no para los niños, es para todos los adultos que quieran saber cómo entender y cómo aprender de los niños de esta nueva realidad. 29 de abril, entra a grisinava.com. Muchos besos. Ahora sí, excelente semana.